Buenas noches y bienvenidos este día viernes a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes. Tenemos mucho de qué discutir, mucho que comentarles. Le doy la bienvenida a Carmen Ortiz. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? A don Adrián Zapata. ¿Qué tal su semana, don Adrián Zapata? Todo muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Afortunadamente. Fue una semana ajetreada. Sí. Por suerte empezó ya el calor. Ya. Por suerte. Ya, ahora sí hace claro. ese ambiente de verano, Ya, 8 ambiente de días antes Semana del Viernes Santa, de Dolores finalmente. estamos viviendo ya un día de calor. Por primera vez estoy de acuerdo en que haya calor. Bueno, es que eso es saludable, es mejor. Ya hacía falta, no en exceso, pero qué bien. No en exceso. Muy bien, vamos a arrancar con la discusión esta noche y por supuesto el caso que ha mantenido, si no en vilo, verdaderamente entretenidos, como la mejor telenovela que puede verse en el país. En el Congreso se lleva otra trama interesante, pero la mejor en este momento se encuentra en los tribunales de justicia. En su segunda temporada. En su segunda temporada. Es que en el drama y otra es comedia. Estamos viendo el caso que se sigue por la línea, esa mafia político-administrativa que defraudaba en aduanas, según la acusación que está planteando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Usted sabe que uno de los acusados es el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Otro es la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Y luego hay personajes en esta trama tan interesantes como Salvador Estuardo González, alias Eco. Él se encuentra en este momento en la mayor prominencia porque ha sido declarado colaborador eficaz y ofreció sus declaraciones anticipadas, una declaración anticipada antes de la audiencia intermedia en la cual se presentarán los elementos para la acusación y se dirá o no si hay condiciones para ir a juicio. Pablo Hurtado arranca con la presentación de los que le parecen los elementos más importantes de la presencia de Eco. Bueno, primero, la imposibilidad que tuvo el primer día de declarar. Creo que vale la pena que veamos cómo transcurrió el primer día con los recursos que presentó la defensa, las protestas, desde las cámaras del MP fotográficas que les incomodaban a los abogados hasta todas las acciones que intentaron hasta donde pudieron frenar la declaración de Salvador González. Bueno, punto 2, la cronología de hechos que él narró durante hora y media. En esa primera parte de su intervención, cuando él empieza a contar el génesis de cómo llegó a Roxana Baldetti y a Otto Pérez Molina, su enlace, Juan Carlos Monzón, el asunto de los radios, de las sociedades anónimas y las transacciones e inversiones que le veía a Roxana Baldetti, luego de que la conoció en Casa Presidencial, que se la presentó Juan Carlos Monzón, y toda esa etapa en la que él fue teniendo interlocutores en la línea, como Osama Aranqui, luego el teniente Jerez, y el pago que hacía del 61% al Ejecutivo vía Juan Carlos Monzón, a la SAT vía Muñoz y luego Claudia Méndez Asensio, y lo que él se quedaba. Y termina la jornada de audiencias tras sortear una serie de obstáculos también planteados por la defensa, con la demostración en las pantallas de la sala de los documentos que refrendaban lo que él dijo. Esos reportes que llevaba este minucioso señor de los números, donde detalló cuánto le daba a quién, en qué momento y en qué periodo. Y casi 3 millones de quetzales en el lapso de un mes fue lo que decía que recibió a través de Monzón la presidencia. Miren, hay muchas cosas que comentar, pero de forma global, yo lo que veo, y ustedes dirán qué piensan, es el colaborador eficaz dio la talla en el sentido de lo que se esperaba en esta parte del proceso, una prueba anticipada, un colaborador que es una pieza angular del Ministerio Público para armar esta trama, logró hablar, logró quedar sustentado en el expediente su anticipo de prueba, la defensa hará todo lo posible todavía por votarlo, pero ya quedó sentada esta primera parte. Ahora falta ver si Juan Carlos Monzón se adhiere como colaborador eficaz y cuenta la segunda parte de la historia, que es la continuación, donde ya no llegaron los ojos del señor González y ya empieza la narración de Monzón, donde dice cuando recibió ese porcentaje del señor González, a quién se lo entregó y cómo le consta que lo recibió la presidencia de la República. Yo lo que quisiera agregar allí es cómo, adicionalmente a todo lo que tú has mencionado, también emerge con fuerza este llamado de atención o esta alerta que lanza el comisionado Velázquez en cuanto a que Eco podría estar en peligro. Creo que es una manera
de llamar la atención de las autoridades, y ahí sí que, como dicen, sobre aviso no hay engaño, porque Sineco, a pesar de que se ha dado esta anticipación de prueba, sin su presencia durante el debate también se corre mucho riesgo de que el caso se caiga. Entonces yo sí creo que esta alerta tiene que ser tomada muy en serio. En este país uno podría decir sería descabellado que a él le pasara algo, que enviaran a eliminarlo, porque sería prácticamente inculpar a las personas que hoy están siendo cuestionadas. Pero como hipótesis y como una posibilidad en un infinito, yo creo que hay que tomársela en serio. Otra cosa que hemos visto también ha sido que ya empezó el juego de traiciones. Ustedes recordarán que en el 2013, cuando Jorge Ramos entrevista para CNN al presidente y le dice que hay muchos rumores respecto a unas propiedades que fueron adquiridas por Roxana Valdetti en ese momento y que el periódico saca a luz, entonces le dice que si eso es cierto y que si él metería las manos al fuego por ella, y él dice que sí, que él metería las manos al fuego por ella, que todo eso es producto de un chantaje y que el tema de la corrupción pues no es considerado un problema en el país. Es en ese momento en el que lo dice. Posteriormente, en la captura, después de la captura de Roxana Valdetti, le vuelven a preguntar lo mismo: mire, ¿usted ya cambió de opinión o seguiría metiendo las manos al fuego por Roxana Valdetti? Y él responde: bueno, yo creo que no es el momento para hablar de eso. Es decir, fue una manera elegante de decir, mejor ya no digo nada. Yo lo que veo es que no solamente se está dejando ver en este caso, porque ya vimos también a una Roxana Valdetti en el caso AMSA, en donde ya dice, bueno, no fui yo, fue Rina Sanchinelli, su persona de confianza, quien manejaba los 137 millones. Es decir, ya todo el mundo está viendo cómo se salva. Aquí ya estamos en una cuestión de sálvese quien pueda, muy típica del dilema del prisionero. Aquí, por ejemplo, hay cooperación cuando se percibe cierto compromiso equilibrado por parte de quienes están en juego en este caso. Y definitivamente cuando alguien decide faltar a esa colaboración es porque el incentivo es mucho mayor a la amenaza del castigo, que es lo que vimos en este caso con ECO y lo que se quiere hacer también con Juan Carlos Monzón. Yo creo que llama la atención el hecho de que, bueno, en efecto parece una carrera de relevos, ¿no? ECO termina la declaración en lo que a él le constaba, y creo que está cantado desde el principio cuando Monzón se entrega y hace ver que, y desde ahí pinta el caso. Lo que dice Salvador Estuardo González es cierto, pero no es todo. Él se queda hasta tal lado. De allí el hecho de que venga ahora a decirse, después de que se hace toda la narrativa de la distribución, al Ministerio Público le falta una pieza toral, y es la distribución, la entrega física, para lo cual, en teoría, por lo que hemos visto, puede ser que se configure la declaración de Juan Carlos Monzón como colaborador eficaz, salvo que el Ministerio Público haya logrado o tenga, porque recordemos que ahorita todavía no tenemos la prueba, eso se irá advirtiendo en el debate, tenga ya rastreado el dinero. Y creo que ahí es donde sí la vinculación con los exmandatarios es clarísima. Porque esto no deja de generar un poco de escozor cuando uno ve esta carrera de relevos, y es el hecho de que Monzón no solo dice cuando anuncia el conocimiento de los hechos que él tiene la otra parte de la historia, sino que dice, es que esto no es todo, esto es algo mínimo, hay mucho más. Ese mucho más evidentemente deja como la suspicacia de que es al margen del tema tributario. ¿Será que aquí estamos viendo también que Monzón tal vez esté dispuesto a hablar de otros negocios en tema de adquisiciones del Estado, de plazas o qué sé yo? Recordemos que era el secretario privado de la exvicepresidenta. Entonces, creo que al margen de lo que dice Salvador Estuardo González y de lo que pueda decir Monzón, que es deseable que suceda, viene el tema de que también es que no es que ni ECO ni Monzón sean los héroes, los paladines de la justicia. Recordemos que son tan culpables como los demás. La colaboración eficaz es una figura distinta. Sí, pero supone una admisión de responsabilidad, una admisión de culpa. Y disculpa. Sí, y un propósito de reparar lo que dañaron en términos generales. Y contribuir a que se condene a la gran cabeza para que no suceda de nuevo y se repare de mejor manera. Para salvarse ellos. Sí, claro. En términos de la justicia, sí. Miren, a mí la declaración de ECO me dijo muy pocas cosas nuevas. En términos generales, me dio más detalles, eso sí, pero me dijo muy pocas cosas nuevas porque su primera declaración había sido muy amplia. Sí. Lo que sí veo yo es que hay coherencia entre la primera declaración y esta segunda. Luego, que es valioso que la haya ofrecido ya como anticipo de prueba porque el juez ya la tiene en su poder, y supongo yo que el Ministerio Público será capaz de documentar la mayor parte de esa prueba. Yo no sé si va a poder documentar
el flujo de esos dineros desde ECO y Juan Carlos Monzón hacia Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Pero lo que no me cabe la menor duda que sí va a poder documentar es el ostensible enriquecimiento de Pérez Molina y de Roxana Baldetti, que no encuentra explicación en un manejo apropiado del patrimonio o en un manejo lícito del patrimonio. Ese enriquecimiento irregular, supongo yo que es lo que le va a servir al Ministerio Público para convencer al juez de que esta gente recibía muchísima más plata que el salario. Lo que dice Adrián me hace mucho sentido. ECO dice que en un momento Juan Carlos Monzón le cuenta que le recaudó y le entregó a Otto Pérez Molina 5 millones de quetzales, que venía una parte de la línea, pero el resto era de otros ingresos. No ha detallado qué, pero ya quedó consignado. Y si tienen el mismo abogado, y si Monzón refrenda lo que él dice, y Monzón acepta que es verdad, entonces él tendría que explicar de dónde salieron 5 millones de quetzales para el presidente. Y es muy probable que termine diciendo otros negocios y que termine viéndose quizás un caso paralelo. Esa es la segunda parte de lo que yo quería hablar. A mí me parece que, si bien la declaración de ECO no aportó muchas novedades, sino confirmó lo que nosotros ya habíamos escuchado, básicamente, la verdad que esta parte de la que habla Carmen, la apertura de una etapa en la que todos parecen querer delatar a todos, se va a volver súper interesante. Sí. A Juan Carlos Monzón tenemos que escucharlo con mucha atención, por supuesto, pero aún con más atención habremos de escuchar a Roxana Baldetti. Roxana Baldetti va a declarar seguramente cuando estén ya en el juicio y ella como imputada pida tomar la palabra. Pero ustedes se imaginan todo lo que ella puede describir respecto de comportamientos nocivos y corruptos adentro del Ejecutivo del que ella era parte. Por supuesto, de esos comportamientos tendrá que correr con responsabilidad en muchos sentidos. Y también cabe la posibilidad de que muchos de los señalamientos sean espurios o estén políticamente motivados en contra de gente. A ver, para ponerlo así, todos sabemos que Roxana Baldetti va a querer decir cosas sobre Alejandro Sinibaldi y va a ser necesario, por supuesto, comprobar qué dice respecto de lo que diga sobre Alejandro Sinibaldi para estar claros de que no es simplemente un esfuerzo de ella de compartir, digamos, pues todos los denuestos y las críticas que ha capitalizado ella y que ella piensa que debería también llevar. Pongo ese ejemplo, Alejandro Sinibaldi, pero a muchos otros miembros más de su ejecutivo los va a mencionar. En contra de Otto Pérez, porque ya empezó a decir de que ella había actuado por instrucciones de Otto Pérez. Esa lealtad que Otto Pérez reflejaba hacia ella en la entrevista que tú mencionas. Esa lealtad se rompió cuando ella se va a prisión. Yo creo que a partir de ahí ella empezó a sentir como que se estaba quedando sola. Por eso es que ahora dice, bueno, yo actué por instrucciones del presidente, y cuando le dicen usted no metería las manos al fuego por alguien, ya dice inmediatamente no, yo no me metería las manos al fuego por nadie. Pero fíjense que acá hay otro actor sobre el cual tenemos que poner atención, y esta semana durante las declaraciones prácticamente pasó inadvertido, y es la declaración del teniente Jerez. Este teniente Jerez y la participación dentro de la narrativa que da ECO, a mí me da la impresión, no sé, le queda a uno la percepción como que él pudo haber sido en cierto momento un infiltrado dentro del caso, porque ECO únicamente mencionó que cuando lo conoció, él le dice algo así como que él quería tener un proyecto integral que trabajara sobre los impuestos internos, pero que también sobre la recaudación, y que él sentía un compromiso para recobrar la dignidad del personal de aduanas. Pero recordás que dijo que primero se lo planteó Gustavo Alejos y Gustavo Alejos no se lo topó. Sí. Entonces sí. Que ahora pero esa era la forma de bautizar al muchachito en cuestiones. No, yo ahí sí no creo que haya que hilar tan fino. Creo que esa era su reivindicación moral, porque tristemente hasta en las reivindicación moral, bueno, claro, moral entre comillas. Es por el país. Oigamos las grabaciones en la primera parte del juicio y él dice que es por el país, por levantar la recaudación. Caray. Habría que ver, yo creo que también ese testimonio en su momento tendrá que ser valorado y ver hasta dónde realmente él fue un anzuelo o simplemente también fue parte de la estructura de una manera pues no deliberada como fue el resto de actores. Y finalmente, el otro elemento que yo creo que tenemos que tomar en cuenta es Luis Mendizábal. El prófugo. El prófugo. Lo único que menciona ECO en su declaración, si es que yo tal vez me perdí algo, pero hasta donde yo escuché, es que se reunían en la boutique Emilio, propiedad de
Pero ¿quién más ha dado testimonio sobre un Luis Mendizábal que sí aparentemente se lo tragó la tierra? Sí, lo tiene redocumentado, cómo se reunían allí, utilizaba la sí, caja pero te digo en fuerte, qué momento de la historia de estas narrativas y de estos testimonios va a aparecer. A mí, ¿saben qué me intriga? ¿Quién es ese ex candidato presidencial importador del que habla el señor González, pero cuyo nombre no menciona? Dijo que cuyo hijo... El hijo de un candidato. Es decir, él está hablando de alguien, una figura política que se benefició presuntamente de la estructura de... Era cliente, dicen ellos, ¿no? Era cliente de la estructura, sí, de la estructura de la línea. No se refiere en este caso al señor Javier Hernández, porque a Bullocks lo mencionó en otra parte. Y solo mencionaba en Aquí habla de un ex candidato y dice que es alguien que dirige en la sociedad civil, dijo algo. Ojo que eso no lo dice ECO, o sea, lo narra ECO, pero que se lo oyó al teniente Jerez. Así es. Y el teniente Jerez nos colaboró de eficaz, entonces... O sea, ECO está hablando referencialmente acá. Es correcto. Pero todos querríamos averiguar de quién están hablando exactamente, todos querríamos averiguar a qué se refiere explícitamente con lo de Bullocks, la mención que hace de Bullocks. Ricardo Grijalva, que trabajaba para Juan Rodrigo Rodríguez, que fue el que borró los correos según ECO. También... ¿Y quien le hizo amenazas de muerte? También me gustó las declaraciones que dio ECO, pero a los periodistas, cuando dice que le instruyó Roxana Valdetti que destituyera a 3 periodistas del siglo XXI, críticos de Roxana Valdetti. Sí. Citó al caricaturista de Contrapoder, a Pablo Piloña. Él expresamente lo destituyó por la viñeta que había hecho. A Carlos Castañaza, que tenía años de trabajar en siglo XXI. Qué bueno que se les hizo justicia, porque es gente que, según entiendo, no la indemnizaron, salió humillada por hacer su trabajo por órdenes de ella. Y un hombre como Carlos Castañaza es un periodista de mucha seriedad, largos años. En realidad lo honra que ahora sea mencionado en estas circunstancias por parte de ECO. Ofreció ECO. Que él fue despedido por orden de la vicepresidenta, molesta porque había recibido críticas en siglo XXI. Ahí es donde yo digo, cada vez que uno escucha todas estas historias y todo lo que supuestamente hizo Roxana Valdetti, que tendrá que ser comprobado, finalmente si es comprobado, esta mujer es o fue como una hoja de chichicaste. ¿No les parece a ustedes que todo lo que tocaba, al parecer, lo quemaba? Yo estoy que no salgo de hundió el partido, hundió al gobierno, hundió a su familia, se hundió ella, su carrera, su nombre y casi hundió al país. Casi. Y ustedes, de alguna manera, descargan al presidente de la República. El presidente es el principal responsable de todo lo ocurrido. No, pues totalmente, pero lo que te quiero decir es que lo que hemos escuchado ahora es mayoritariamente las declaraciones de ECO que apuntaban a ella, que era con ella con quien se reunía cada semana, que ella era la que pedía mayores controles, que era ella quien tenía que entregar las tablas. Y por eso yo dije en un análisis de las 10 p.m. que el gran ganador durante la narrativa de ECO había sido Otto Pérez Molina. Y por eso su mismo abogado dice, ninguna de las declaraciones ha sido nocivas a mi cliente hasta este momento. Señores, vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo sobre los hechos más relevantes que han ocurrido a lo largo de la semana y nos han mantenido no solo ocupados, sino interesados verdaderamente. Más entretenimiento que en las noticias, poco más que decir.